A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Actos vandálicos y criminalidad por doquier vivió nuestro país en el mes de octubre del 2019, con la suspensión de servicios públicos, la interrupción del bombeo de petróleo, se destrozaron plantaciones agrícolas, se saquearon empresas, se bloquearon vías y arterias nacionales de comunicación interprovincial, se atacó a medios de comunicación y a periodistas, se secuestró y vejó a policías, se vulneró en suma los derechos humanos de la población ecuatoriana que veía aterrorizada como se incendiaba el edificio de la Contraloría del Estado y se intentaba hacer lo mismo con las instalaciones de Teleamazonas en la ciudad de Quito. Estos hechos de violencia regresan al Ecuador en este octubre. Ese es el tema central, a más de hacer una revisión general sobre la situación política del país. Mi invitado de esta noche, el licenciado Raúl Andrade Gándara. Bienvenido, Raúl. ¿Cuál es tu primera visión del contexto que vive el Ecuador? Hola, Patricio y televidentes. Pues mi primera visión es que vivimos un capítulo más de la enésima lucha de poderes, del enésimo conflicto entre las distintas facciones, con un agregado que es el agregado de los movimientos indígenas y la clarísima influencia y apoyo económico foráneo que están recibiendo estos grupos violentos. Esto no es un tema aislado, no es un tema que sucedió solo en el Ecuador. Basta revisar la historia reciente para recordar que fueron fenómenos que se repitieron en varios países con una misma consigna, de tal manera que tienen que ser tratados con seriedad, tienen que ser tratados con firmeza y tienen que ser tratados con la claridad que el caso demanda. La masa, el pueblo ecuatoriano, no puede seguir sufriendo este estado de sitio por parte de fuerzas violentas, ¿no? Sin duda, el presidente Guillermo Lasso acaba de decretar el estado de excepción en razón de una violencia que viene creciendo no solamente al interior de todos los aparatos carcelarios que están a cargo precisamente de las narcomafias, sino existe ahora un reguero de sangre en las calles. El presidente Lasso también le denunció al país de todo un proceso de desestabilización y puso 3 nombres como responsables, como las cabezas visibles de este proceso que precisamente intenta romper con el Estado de Derecho. Y habló del dirigente indígena Isa, habló del dirigente social cristiano Nebot, y también como tercer responsable lo identificó a otro de quienes se encuentran también en esta línea de desestabilización. Tú, Raúl, en medio de la experiencia que tienes, ¿cómo ves este triunvirato al que así lo motejó precisamente el presidente Lasso, identificando a estos 3 individuos y particularmente a quien desde Bélgica al parecer mueve a estas marionetas, al expresidente?
Yo diría que en una primera instancia, si hacemos abstracción de los nombres, lo que vamos a tener muy claro es que este es un fenómeno que no es nuevo. Esta ceguera oposicionista que ha sido manejada desde el retorno a la democracia en las lejanas épocas de Jaime Roldós y que ha ido sucediéndose con intervalos muy, muy pequeños, que lo único que demuestra es la sinrazón y la falta de patriotismo de nuestros políticos, ha desembocado en este triunvirato, para referirnos a la situación de hoy, en el que lo único que se demuestra es que hay grupos en el país que no entienden la posibilidad de enfrentar las cosas con patriotismo, que no entienden la necesidad de unión, que no comprenden el nivel de crisis en que ellos están catapultando al país por su falta de sensibilidad y de racionalidad. Y obviamente eso lo que está es generando una situación de crisis, de conflicto, a la que el presidente tiene que responder. De hecho, ha respondido con este concepto o con este movimiento previo de declarar el estado de emergencia, pero que tendrá que seguir escalando dependiendo de cómo se dé la situación. Sin duda, el presidente de la República, entendiendo el momento que vive el Ecuador, también ha amenazado con el uso de un arbitrio constitucional que le permite la muerte cruzada. Esto es, liquidar a la Asamblea Nacional, pero entrar en un proceso electoral. ¿Qué tan seguro es esto para la democracia? ¿No habrá otro canal que nos permita entender que no hemos superado la megacrisis y que apenas luego del, sin duda, exitoso programa de vacunación nacional, es necesario articular una serie de programas concretos que permitan la reactivación económica del Ecuador para lograr lo que el país más requiere, que es trabajo? ¿Cuál es tu visión? Bueno, para la reactivación económica lo primero que hay que tener es dinero. Esa es una verdad de perogrullo, que lamentablemente todos los que están exigiendo compensaciones, todos los que están pidiendo indemnizaciones, todos aquellos que están presionando por congelamientos, parecen no entender. Si es el presidente de la República, cualquiera que fuere, no puede pasar en forma mágica en 3 meses de una situación de un déficit muy, muy pronunciado de alrededor de los $8,000 millones a una situación boyante en la que pueda repartir a diestra y siniestra dinero. Entonces, si queremos hablar de reactivación económica, primero tenemos que poner los agentes económicos en orden. Uno de ellos es, por supuesto, el dinero. El segundo es un esquema jurídico que permita la inversión extranjera, y el tercero es un clima de paz y de armonía que permita y que proyecte una visión de país absolutamente manejable y no una visión de país ingobernable, que es lo que quieren promocionar y están planteando estos grupos violentos. Entonces tenemos que empezar por el principio. ¿Queremos reactivación? Perfecto. Pongamos de parte para que eso pueda darse. Totalmente de acuerdo, Raúl, pero ¿cómo hacerlo? Con una serie de agrupaciones, yo no digo partidos políticos, sino más bien yo hablo de empresas electorales que solamente miran por sus intereses, con un expresidente que acumuló una gran cantidad de dinero sucio y que es lo que más le sobra, y que lo único que sueñan es con el retorno del manejo inescrupuloso del Estado y la reparación de la impunidad. ¿Cómo hacer entender a la clase política que primero esté el Ecuador para tejer un acuerdo de 4, 5, 6 puntos en el que todos podamos confluir para poderle sacar adelante al Ecuador? Bueno, mi percepción es que la clase política es de alguna manera un compartimiento estanco, y cada una de las personas que ingresa a un partido político lo hace por intereses de orden personal, de grupo y ambiciones de todo tipo. Entonces, cuando tenemos este esquema de compartimientos estancos donde lo que hay es un líder y no hay un director de un partido, y donde no hay una ideología sino una ambición,
Entonces caemos en estos despropósitos y en estos excesos que de alguna manera lo único que hacen es hundirle al Ecuador. Entonces, si queremos hablar de soluciones, tenemos que empezar por desmontar a los líderes que están manejando en este momento los destinos del país en la oposición. Desmontarlos en el sentido de que no sean los únicos que tomen las decisiones, porque resulta que del lado de los indígenas parece ser que el señor Issa es el único que tiene la palabra. Parece ser que desde el lado del grupo de UNES, el único que tiene la palabra es Correa. Y parece ser que desde el punto de vista de los socialcristianos, la única persona que tiene la palabra es Nebot. De tal manera que lo mejor sería que los tres se callen y permitan que los que vienen detrás tengan derecho y posibilidad de una opinión, porque me parece que ese triunvirato es todo menos democrático. Es básicamente un triunvirato de liderazgos individuales y localizados que realmente parecen no entender cuál es el verdadero problema que tiene el país. Y mientras no lo entiendan, pues no hay solución. Sin duda, Raúl, estoy plenamente de acuerdo, pero ¿cómo hacerles entender cuando ellos manejan agendas de interés absolutamente personal y de su grupo? Cuando existe ya en la práctica, al interior de la Asamblea Nacional, una mayoría de al menos 90 asambleístas que están obstruyendo de manera permanente cualquier tipo de gestión del Ejecutivo. Cuando el presidente Lasso envió su proyecto de ley que tenía un hilo conductor de mejoramiento y de estabilización en materia económica, pues lo tiraron abajo. El famoso Consejo de Administración de la Legislatura, tomando las atribuciones de Corte Constitucional, entró a hacer una calificación de la constitucionalidad de aquel proyecto. Luego, otro elemento de últimos días, a propósito de las investigaciones periodísticas de los Pandora Papers, pues esta investigación a nivel parlamentario no fue a la Comisión de Fiscalización, sino a una comisión que se le envió a dedo, que se llama de Garantías Constitucionales, comisión donde tienen una mayoría muy cómoda precisamente quienes odian al actual gobernante, y se han dado incluso ya situaciones que son absolutamente impresentables, como el hecho de llamar a la esposa del presidente y a un hijo de él para supuestamente investigarlos por un tema en que, por lo demás, el asunto ya fue indagado en época electoral, cuando se intentó impedir esa candidatura y los organismos electorales determinaron que no había razón alguna. ¿Cuál es tu criterio? No, creo que está clarísimo. Pues lo único que estamos haciendo y lo que has planteado tú es enumerar la serie de desacatos a la ley, a la Constitución, a los reglamentos hechos por quienes están básicamente ávidos de sangre y lo que están es haciendo politiquería. De tal manera que lo que tenemos que tener claro es lo siguiente. En el país hay posiblemente un 70% mal contado de gente que no está de acuerdo con esto, pero que finalmente lo que está por temores, por recelos, por comodidad, por una serie de razones, es incapaz de salir a manifestar y plantear su oposición a estas actitudes, pero está expectante a este juego de fuerzas, a este enfrentamiento entre minorías, para ver quién sale triunfante y aplaudirle. De tal manera que creo que los dados están echados, el juego está sobre la mesa y responde a cada uno de los actores el tomar determinaciones en consecuencia. Como te decía al principio, este tema puede escalar y de hecho va a escalar. Entonces iniciamos con una declaratoria de control o de estado de excepción. Es posible que se pueda llegar a un tema de una consulta popular o un referéndum. Y como última instancia, diría yo, en el término de importancia, porque el momento de la muerte cruzada no se va únicamente el Congreso, como cree la mayoría, sino que también se va el presidente. Pero claro. Y hay que volver a todo un proceso electoral costoso,
complicado y de condiciones que no podemos prever, y únicamente lo que estamos logrando con esto es demostrar que es un país ingobernable, o que básicamente tenemos unas autoridades que no tienen el suficiente criterio como para poderse sentar a arreglar sus diferencias. Entonces, como digo, creo que esto es como un juego, ¿no? Un juego de ajedrez, un juego de poder, en el que se van intercalando las distintas vertientes, y dependiendo de lo que sucede o del golpe que venga de afuera o de adentro, pues habrá que obtener una reacción. Creo que Lasso inició las hostilidades frontalmente al plantear la existencia de este triunvirato. Las respuestas evasivas y de alguna manera instantáneas, lo único que nos demuestran es que efectivamente eso es lo que está pasando. De tal manera que a él le corresponde, como presidente de la República, con las atribuciones que tiene y con el respaldo que tiene, un respaldo popular y un respaldo institucional, a él le corresponde tomar las determinaciones, sean del caso, para poner la casa en orden. Sin duda, Raúl, tú has mencionado algo que es realmente vital. Es necesario llegar a una jubilación de una serie de gente que lo único que está haciendo es daño al Ecuador, y buscar que emerjan nuevos liderazgos que, con mayor amplitud de visión nacional, encontremos en esos nuevos liderazgos, más allá de diferencias de criterios que siempre los habrán, y es sano que en una democracia esto se dé, pero al menos confluyamos en 4, 5, 6 aspectos fundamentales de interés nacional. Mucho más, Raúl, si tomamos en cuenta lo que está pasando en la región. Perú con Castillo, en una situación un poco delicada. Colombia con elecciones que vienen en poco tiempo más, con la posibilidad de que Petro se haga del poder. Los problemas que advertimos en Chile. Todo eso no es algo que el Ecuador debería más bien sacarlo adelante como algo positivo, estableciendo que el Ecuador es un país de oportunidades y de inversiones seguras. No, yo insisto en que la mayoría de los ecuatorianos están de acuerdo con este argumento. El problema es cómo esa mayoría tiene la capacidad, o puede tener la capacidad, de expresarse públicamente para determinar que los señores que están armando todo este relajo son una minoría, y por lo tanto no deben ser tomados en cuenta de la manera que se les toma. Lo único que se me ocurre a mí es que un movimiento nacional, una actitud pluripartidista, una actitud que vaya más allá de los partidos, es lo único que puede salvarle al Ecuador de una manera, digamos, civilizada. De lo contrario, iremos al enfrentamiento, y también el enfrentamiento tiene sus ventajas, pero también tiene sus bemoles. Pero básicamente, si el Ecuador silencioso, si esta mayoría silenciosa es incapaz de expresar públicamente su rechazo a lo que está sucediendo, pues lo que va a suceder es que las minorías belicosas son las que van a tener su opción y van a tener que enfrentarse a un poder constituido. Esto es efectivamente lo más complicado, lo más peligroso. Y yo te diría que nace de un pecado fundamental. Yo creo que en el Ecuador, exceptuando rarísimas excepciones, no ha habido una escuela de estadistas, no ha habido un perfil político de personas que se preparen para ser presidentes de la República, más allá de ser presidentes de su partido. Y eso es una carencia terrible, tanto en América Latina como en los países subdesarrollados, que son los que permiten el crecimiento y de alguna manera la llegada al poder de estos populismos. Sin de tal duda. manera que en el populismo hay una gran dosis de ignorancia, y hay que trabajar para que el pueblo, en términos globales, pierda ese desconocimiento y empiece a adquirir cultura, tanto desde el punto de vista político, económico y social, para entender lo que es un estadista y diferenciarlo de lo que es un populista. Esto parte también, Raúl, por la necesidad de que los partidos políticos hagan todo lo necesario para ser tales, con escuelas de capacitación política, que permita además que entreguen al país
elementos que tengan una básica construcción y conocimiento de los problemas nacionales y que le planteen líneas de solución y no solamente sean lo que dije anteriormente, estructuras de corte electoral. ¿Qué es lo que tenemos en la Asamblea Nacional? Tenemos una mediocridad generalizada que nos entregan precisamente esas estructuras mal llamadas partidos políticos. Bueno, a través de los años lo único que ha pasado es que como ha ido creciendo el número, también ha ido creciendo en proporción la mediocridad de las personas que van al Congreso. En el pasado había también un montón de mediocres, pero al menos se quedaban callados o de alguna manera aceptaban los designios tanto del jefe de bloque como del partido, y había una especie de pudor y de alguna manera un cierto rigor por las formas que hoy por hoy no existe. Por supuesto, la gran responsabilidad lo tienen los líderes de los partidos que se han perennizado en todos y no han encontrado jamás el momento adecuado para bajarse de la camioneta y dejar a un lado el poder. Si nosotros analizamos, los nombres son los mismos que hace 40 años. Así es, igual que los mismos nombres. Entonces, en los sectores sindicales y en toda la dirigencia. Ese grupo de personas, lamentablemente, están de más en el país, de más. Así es, Raúl. Como digo, como eso no lo van a entender ellos, los únicos que pueden hacerle entender son los ecuatorianos como número, como totalidad, como mayoría, hacerles entender que estamos cansados de este estilo. Y desde ese punto de vista, ¿cuál debe ser el rol de la ciudadanía? ¿Cómo organizar redes virtuosas de gente que, midiendo la necesidad del país de sobrevivencia, no solamente de una democracia formal, sino del mejoramiento de condiciones para tener un país diferente? ¿Cómo articular, organizaciones desde la base de la sociedad civil a efecto de dar el soporte necesario que requiere un gobierno como el que tenemos? Yo diría que ese es un proceso que lamentablemente, tal como están las cosas, no lo vamos a ver en estos días, pero que hay que ir preparando. Es decir, en el momento que los sindicalistas, los transportistas, los indígenas, los empresarios, los políticos y todas las personas interesadas en los cambios de fondo del país tengan la capacidad de sentarse en una mesa, no para imponer su criterio, sino para estar dispuestos a ceder ante el criterio de los otros en aras de un buen común que sería un país manejable, un país dirigible. En ese momento estaremos encontrando la solución. Lamentablemente, los ejemplos que yo he visto en la historia es que los países tienen que estar al borde de hundirse o hundirse para que este fenómeno tome fuerza. De lo contrario, cada cual cree que todavía hay tela que cortar y todavía hay espacio amplio para que el país siga en pie, cuando en realidad lo que estamos viendo es, en un análisis frío en términos políticos, en términos de proyección, etcétera, lo que hemos visto es que el país se ha ido para atrás. Hemos visto que el país realmente ha perdido una serie de referentes y de posiciones porque lamentablemente sus políticos no han estado a la altura de las necesidades de crecimiento de ese país. Entonces, Raúl, mientras no tengamos un norte definido y la posibilidad, yo aplaudo el concepto de Lasso en el sentido de llamar a un encuentro. Creo que los demás no están preparados para el encuentro que él plantea, pero bueno, digamos que se está sembrando la semilla y posiblemente no en sino en algún otro momento puede ser que esa semilla germine. Pero sí, hoy por hoy veo tanta necedad en los líderes y veo tanta falta de empatía en ellos que considero muy difícil que logramos llegar a un acuerdo por las buenas. Por esto te decía que este es un tema que va a ir escalando. Sin duda, Raúl. El tema del éxito en el proceso de inmunización de la población ecuatoriana nos lleva a pensar en que lo único que funciona es esa coordinación entre el sector público y el privado, todos caminando en una sola dirección. Eso mismo deberíamos implementar en las distintas otras tareas
pendientes para todos los ecuatorianos, gobernantes y gobernados. ¿Qué es lo que ves tú como un déficit del gobierno del presidente Lasso en estos casi 5 meses iniciales de su gestión? Quizá en la parte política de gestión. Yo no me atrevería a juzgar todavía, porque creo que es muy pronto, los éxitos o los fracasos de su frente político. Pienso que como en todas las tareas y en todas las responsabilidades que le encomiendan a uno en la vida, pues hay una etapa de aprendizaje, y esa etapa de aprendizaje puede visualizarse desde el observador como un error, como un titubeo, como una falta de criterio, como un absurdo, en fin. Cada cual lo puede ver a su manera y puede verlo sobre todo desde su óptica y posiblemente tenga razón. Pero en términos reales, en términos prácticos, creo que Lasso está dando pasos en la dirección correcta, en términos muy genéricos, y posiblemente esos pasos en la dirección correcta lo que le están es generando problemas, cortapisas, pequeñas crisis, pero esencialmente eso es. Si no hay una manera fácil de solucionar un fardo que le viene de 14 años al menos, y seguramente más, de un esquema estatal absolutamente pesado, realmente omnipresente, que lo único que ha hecho es hacer fracasar todos los intentos de permitir a este grupo importante que es la sociedad civil y la empresa privada que pueda generar, porque el tema es el siguiente: si nosotros queremos bienestar y redistribución del ingreso, el primer camino, como te decía hace un momento, es tener una economía de superávit, no una economía deficitaria. La economía deficitaria está dada porque tenemos un presupuesto que hace agua todos los años. Jamás hemos sido capaces de equilibrar ese presupuesto, es decir, que gastemos menos de lo que producimos. En el momento que de una u otra manera logremos el efecto contrario, que es que produzcamos más de lo que gastamos, tendremos una cantidad de dinero y podremos hipotéticamente generar una figura de impuestos mayores para dedicarlos no al robo y a la comisión, sino a básicamente ayudar a la población de recursos más modestos y cuyas necesidades son mayores, porque esa población no necesita un subsidio, necesita un cuidado con nombre y apellido para permitir que ellos salgan del hueco de desconocimiento, falta de oportunidades y falta de preparación en el que están. Y entonces ese trabajo es un trabajo de hormiga, es un trabajo delicado, importantísimo, que lo que tiene es que ir encaminado por un Estado serio, por un Estado sin sinvergüenzas y sin afanes de enriquecerse, para poder llegar efectivamente a la población más humilde y más necesitada del país. Y eso es lo que va a terminar con la migración, va a terminar con los movimientos de reivindicación, va a terminar con el contrabando, va a terminar con el tema de la droga, o por lo menos va a delimitarlo. Y vamos a encontrar, no sé, si en el Ecuador hay 1 millón de personas, por decir algo, que están bajo el nivel de pobreza, pues a ese 1 millón de personas lo vamos a atacar primero. Y eso va a ayudar que el otro 1 millón que está un poco por encima también mejore, y así va a ser un proceso paulatino de mejoramiento de las condiciones de vida. Pero, como decía, el primer elemento para eso no es pretender que el gobierno haga todo si no tiene el dinero. Lo primero es dotarles de recursos, y para dotarles de recursos tiene que haber una empresa privada pujante que esté en capacidad de pagar impuestos, de crear oportunidades de trabajo y que permita, por lo tanto, que el Estado vaya nutriéndose y vaya creciendo en una forma sana y no a través de un endeudamiento cada vez mayor. Ha sido la experimentada voz y el talento de Raúl Andrade Gándara, a quien le agradezco por su contribución en el programa Poder Ciudadano. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano,